Vuelve sobre las cartas la mesa, con mucho frío. Es un día un poco de mierda. Bueno, me pregunto igual cómo están. Muy bien, muy bien. Con menos frío que en casa afuera. Con menos frío, con un aire que no funciona. Pero bueno. Eh, no, y la última vez que nos vimos habíamos hablado, eh, habíamos preguntado qué pasa si a Cristina la condenan. Bueno, volvemos con Cristina condenada y Cristina cumpliendo su sentencia. Eh, y bueno, con una guerra, con conflictos entre Irán, Israel, Estados Unidos, así que bueno, volvió la semana con todo. Eh, no sé por dónde ustedes quieren arrancar, así que yo tiré mis dos temas centrales, ustedes deciden. Eh, pero bueno, si quieren hablamos primero de Cristina, que fue lo que sucedió antes, y después si llegamos, me parecería bueno hablar un poco quizás de Irán, Israel. A mí me parece bien. ¿Están de Vamos, acuerdo? vamos por ahí. ¿Están de acuerdo? Por Okay. supuesto. Bueno, yo quiero saber. Eh, no, bueno, tu opinión, Claudio, sobre la condena a Cristina. Me imagino cuál es, pero quizás mi opinión sobre todo es si crees que hubo actos de corrupción o no en el gobierno de Cristina y si esta causa, eh, digamos, es trucha o no, eso un poco. Eh, bueno, una cosa es hablar de lo que ha ocurrido, otra cosa es hablar de si hubo actos de corrupción en el gobierno de Cristina. Me parece que lo más importante es hablar de lo que de lo que está ocurriendo. Pero para darte una respuesta puntual a eso, y no perder mucho tiempo en eso, obvio que hubo actos de corrupción en la época del kirchnerismo. Como las hubo también en la época de la experiencia de Menem, como las hubo en la etapa de Macri, pero en la etapa de Néstor y Cristina hubo experiencia de kirchnerismo, la más manifiesta y obvia fue la de la evidencia de los bolsos de López, pero hubo múltiples situaciones. Ahora, eso no tiene nada que ver con, primero, esta causa, que es una causa absolutamente trucha en términos penales y jurídicos, que no hay ninguna manera de colocar penalidad sobre Cristina a partir de lo que esta causa establece. Eh, digamos, no hay un encadenamiento causal que permita involucrarla a ella por las 51 obras que se hicieron o no se hicieron, o se hicieron por la mitad o lo que fuere en la provincia de Santa Cruz, obras que fueron con fondos que se aprobaron parlamentariamente, con un presupuesto que es administrado por los jefes de gabinete, y en donde los jefes de gabinete no están involucrados, el ministro del área tampoco, y extrañamente terminan involucrando a Cristina. O sea que esto desde el punto de vista jurídico penal es un verdadero disparate. Esto no quiere decir que no haya responsabilidad política, tanto de Néstor como de Cristina, sobre los fenómenos de corrupción que existieron en su gobierno. Ahora, la verdad es que lo que está ocurriendo no tiene nada que ver con el tema de resolver los problemas de corrupción en la Argentina, ni con penalizar el problema de la corrupción, porque si fuera por eso habría que ir sobre muchas otras situaciones. Sí tiene que ver con un avance más en el dispositivo del poder dominante y sobre todo con injerencia de los Estados Unidos en el tratar de tener un nuevo diseño de el formato político, institucional y estatal de la Argentina, en un formato represivo por un lado y que llega al punto de tener la capacidad de condicionar la oferta electoral en nuestro país, o sea, arrogarse la posibilidad de decidir quién puede ser o no ser candidato dentro de las elecciones de nuestro país. Parece que ese es el punto grave de lo que está en discusión, en un contexto además donde me parece interesante observar dos cosas, y una tiene que ver con el punto que se agrava con el tema de la guerra Israel, Irán, Estados Unidos, y es que es la pregunta que uno se tendría que hacer es por qué razón el poder
toma la decisión, incluso pasando por encima de las definiciones del propio gobierno nacional, porque Milei no tenía ningún interés de que ocurriese esto. Es más, boicoteó Ficha limpia ficha para que limpia Cristina para pudiera evitar presentarse. que Cristina fuera inhabilitada para presentarse electoralmente. La estrategia Milei era una estrategia que contemplaba confrontar electoralmente con Cristina el poder económico local más concentrado y sobre todo el poder económico a nivel internacional y de vínculo directo con los Estados Unidos, que incluso hace poco más de un mes había prohibido el ingreso de Cristina a los Estados Unidos a partir de los hechos de corrupción. Es ese poder expresado aparte con claridad en AmCham, la Cámara de Comercio norteamericana, que había tenido aparte un protagonismo muy grande en todo lo que fue la discusión de ficha limpia, señalando que si no se resolvía el tema de la sanción sobre Cristina en relación al tema corrupción, no iban a venir las inversiones a la Argentina. Allí hay un tema de fondo donde ellos deciden avanzar básicamente porque están convencidos que los niveles de dificultad que tiene el esquema económico que tiene Milei, sumado a el modo en que paulatinamente va perdiendo consenso, es un esquema que no resiste y que se va a caer. Y consecuentemente lo que necesitan es tratar de tener organizado el sistema político sin nada que moleste, de manera tal de que lo que reemplace políticamente la experiencia de Milei sea algo que tenga la posibilidad de mantener el rumbo que en todo caso se sigue hasta acá. Y las dificultades que tiene el esquema económico, que son múltiples, se agravan en el marco de un mundo que ingresa en una escalada bélica compleja, habrá que ver hasta dónde llega, pero ciertamente el impacto que va a tener todo el proceso Irán, Israel, Estados Unidos. Bueno, ya se anunció que va a subir el precio de la nafta. Digamos, sí, por eso digo, vamos a tener muchos impactos de distinto tenor, pero Argentina es una economía sumamente frágil en un contexto de esta naturaleza. Pero lo que me parece importante entender que acá hay una definición del poder, de formatear el sistema político para poder mantener el control político institucional, que el control político sirva para administrar la desigualdad y no para resolver otra cosa. Y para eso, obviamente, Cristina era un actor que ponía en entredicho esto. ¿Por qué? Veníamos, y lo hemos comentado acá, de 7 elecciones donde los resultados eran: 1, ausentismo récord; 2, Avanza y la Libertad Avanza; 3, el peronismo no había podido ser protagonista en ninguno de ellos. ¿Qué pasó acá? Cristina plantea ser candidata en la tercera sección de la provincia de Buenos Aires, que es la sección más importante de la provincia en términos de cantidad de votantes. Y el bastión del peronismo. Y el bastión del peronismo. Consecuentemente, existía la posibilidad de que, aun si se perdiera la provincia, quizás Cristina mantenía el control y ganaba la tercera sección. E incluso también por ahí, ganando la tercera sección, ganaba la provincia. En cualquiera de los casos, lo que terminaba pasando en un contexto donde el peronismo había hecho sapo en todas las elecciones, y en donde la Libertad Avanza había crecido en todas las elecciones, de repente iba a aparecer Cristina en el lugar de mayor cantidad de votación en la provincia, valiendo más electoralmente que todos los gobernadores habidos y por haber, incluso eclipsando al propio Kicillof en el marco de esa disputa interna que había, y aparecía como la referencia electoral central de la Argentina potencialmente. Consecuente, y como en ese marco Cristina, a pesar de ser un liderazgo más declinante, digamos, ¿no? Porque no está en el apogeo de su desarrollo político, lo cierto es que seguía siendo la única líder instalada de la oposición política en la Argentina. Consecuentemente, sí, con conflictos, con conflictos, pero alguien que siendo la única líder opositora,
quedaría parada en el centro del tablero electoral del país. En ese contexto, el poder toma esta determinación, entiendo, pensando mejor lo definimos ahora y no esperamos que pase nada de todo esto. Creo que esa es la definición y por esa razón es que además todo lo que se organizó en torno a respaldar a Cristina excede a Cristina misma. Todos participamos básicamente porque tiene que ver con una injerencia directa para restringir la soberanía popular. Eso es lo que está en discusión en este tema. Y eso sería bueno que se entienda que es así para ser capaces de entender que esa plaza que existió y esa movilización y esa reacción solo se puede sostener si uno mantiene niveles de construcción política que tengan la capacidad de entender la amplitud del problema. El problema no es solamente Cristina, es lo que está en discusión a partir de una definición de esta naturaleza. Y creo que estos señores, el poder está preocupado por Milei porque, más allá de cómo los salarios siguen como siguen, la plata no alcanza, la economía no repunta, la destrucción productiva se sigue manifestando y demás, por detrás de la ficción del 1,5% pasa todo eso y consecuentemente saben que eso socialmente no crece. Pero lo que sí están viendo es que para sostener ese 1,5% de inflación mensual, lo que termina pasando es, uno, cada vez tenemos menos dólares genuinos. Las exportaciones en el curso de lo que va del año crecieron un 2% y las importaciones más del 30 y pico. Consecuentemente, dólares comerciales se van acabando. Segundo, para resolver el problema de tener que afrontar todos los pagos que la Argentina tiene y sostener la situación, lo que necesitan es reemplazar esos dólares comerciales con más deuda que la que ya tenemos. Y siguen tomando deuda todos los días. Y en ese contexto, digamos de licuación del saldo comercial, de, digamos, aumento de los niveles de endeudamiento, el modelo va creciendo en su fragilidad. O sea, cada vez se hace más difícil sostener un esquema de esta naturaleza. Y en ese plano es donde estos niatos están viendo que esto tiene final cantado y consecuentemente quieren tener un sistema político que lo respalde. ¿Les saldrá bien al poder esto? Es difícil saberlo porque también es cierto que con esto le pegaron un bife a Milei y por otro lado le subieron el precio a Cristina. Obviamente ellos deberán tener la expectativa de que esto no continúe, pero ciertamente se abre un escenario que ojalá desde el campo popular sepamos aprovecharlo. Yo creo que primero no estoy de acuerdo con una parte del discurso del peronismo o de los que vangan a Cristina ahora, que es comparar que Cristina no pueda presentarse con la proscripción del peronismo del 55 al 73. Pero además, en segundo lugar, creo que esta movida política le conviene a Milei como no le conviene. En primer lugar, como vos dijiste, la estrategia de Milei era polarizar y eso se le caga, pero por otro lado consigue que la escena política se centre en la cárcel de Cristina y no en lo que realmente pasa en el país. O sea, nadie se está enterando ahora qué pasa con la economía más allá del 1,5% de inflación. Entonces, es un arma de doble filo para el gobierno, pero bueno, a mí me hace mucho ruido este discurso un poco del peronismo o esta abstención, por ejemplo, que llamó Grabois, de comparar esta situación con la proscripción entre el 55 y el 73. Como que me parece un poco mucho comparar eso. Sí, no, las condiciones políticas de una cosa y de la otra no tienen absolutamente nada que ver. Sí es cierto que hay un camino en términos de generar un sistema institucional cada vez menos democrático, con más restricciones a todas las libertades, no solamente a la libertad de votar, digo, de hecho viene acompañado de un combo represivo, ya salió el decreto este último que le incrementa las facultades a la Policía Federal para hacer inteligencia sobre todos aquellos que puedan estar
poniendo en cuestión la armonía de las relaciones del gobierno con los Estados Unidos, que puedan poner en cuestión el tema de, digamos, bueno, y dándole facultades para detener a la gente, revisar sin orden judicial en contextos de movilización, revisar bolsos y demás, el tema de que si hay alguien que tiene un rostro que puede dar lugar a algún tipo de, vaya a saberse qué interpretación, o que esté vestido de alguna manera, bueno, y demás, que pueden de alguna manera operar en consecuencia. Como lo del balcón de Cristina, digo, hubo toda una discusión en torno a si ella podía hacer uso o no de su balcón, como si no fuera parte de su propiedad. Bueno, también la discusión de su prisión domiciliaria, digo, un montón de cuestiones que, no sé, a mí me chocan. Sí, sí, sobre todo porque la verdad que las prisiones domiciliarias no se le han negado a los genocidas. La verdad que comparar el caso de Cristina... No, de Videla, que murió cagando, diciendo ojalá Cristina se quede así, como que me parece... No, pero incluso, digo, prácticamente casi nadie tiene tobillera electrónica, además de que tiene la prisión domiciliaria, no tienen tobillera electrónica. Es un disparate todo, o sea, todo es un disparate. Así que en ese sentido es un avance serio en términos de restricciones del escenario institucional. No es lo mismo que el proceso que se abre con un golpe de Estado y que en todo caso abre instancias institucionales proscribiendo a la fuerza que fue desplazada. No es la misma situación. De hecho, hoy hay la fuerza política que lidera Cristina gobierna lugares no poco la provincia, no poco relevantes, como la provincia de Buenos Aires, ¿no? Quizás es más comparable con lo que pasó con Irigoyen. ¿Qué pasó con Irigoyen? Y Irigoyen se lo llevaron preso también. Bueno, pero pará, se lo llevaron preso que cuando le hicieron el golpe en el 30, decís. Sí, pero digo, bueno, pero le hicieron un golpe. O sea. Sí. Pero es un golpe blando. El de Irigoyen. Pensé que como me parecía. Ok. Sí, no es blando, comparable. El radicalismo sigue presentando elecciones, no como el peronismo. Por eso hago la comparación, si querés. Sí, tampoco había una causa contra Irigoyen. Bueno, y acá fueron más refinados. Bueno, acá hay una causa armada, sí, obvio. Sí. Hay una corte, hay unos procesos que no se cumplieron del todo bien. ¿Del todo? Bueno, pero no podés comparar. No es el mejor argumento para meter preso a una persona. No, pero tampoco podés comparar con un golpe de Estado. No, claro, no. Pero con el proceso que lo subsigue... No, vos estás defendiendo el discurso que yo dije que estoy en contra. No, que es el de... Lo comparé con otra figura que tuvo un golpe un poco más blando. Puede ser. En realidad no buscamos, digo, esta situación es incomparable. Distinta. Es distinta a ambas. Y por lo tanto sería bueno pensar iniciativas con algún nivel de creatividad respecto al contexto en el que estamos. Yo creo que lo primero que no habría que hacer es lo que a veces se nota, que es cierta tendencia a cerrarse sobre la situación de Cristina, cuando lo que está en juego es el diseño institucional del país y consecuentemente cómo se confronta con eso. Y por otro lado, además, yo creo que más allá de haber resuelto el tema de la prisión domiciliaria, el objetivo es voltear. Hay que voltear esta condena, hay que voltear esta decisión. ¿Cómo? Digo, la presión política tendría que ir sobre la Corte y sobre la relevancia que tienen las elecciones del 25 para conformar un frente lo suficientemente amplio que derrote a Milei, cambie la composición parlamentaria y haga juicio político sobre el gobierno. Cambiar la composición parlamentaria no, porque sí. Milei ahora no tiene nada, casi. Cambiar la composición parlamentaria implica que los que estén sentados allí, más allá de si son de tal o cual fuerza, levanten la mano por las cosas que corresponden y no por las que no corresponden, porque Milei no viene gobernando con su fuerza propia. No, por eso, pero digo, los senadores peronistas lo votan. Bueno, por eso que implica que la fuerza política que hay que armar
es una fuerza diversa, donde hay sectores del peronismo que tienen que estar y otros que no, porque vos sabés que patean para otro lado. Tenés que armar un frente que tenga definiciones claras respecto a la revisión de los decretos de necesidad y urgencia, respecto a terminar con el gobierno por decreto y respecto a avanzar con el tema del juicio político, que es lo que no se ha podido hacer. Digo, hoy gobierna Milei porque las otras fuerzas le permitan que gobierne. Obvio. Cambiar la composición parlamentaria implica llenar el Parlamento de representantes que se ocupen de eso. El tema es que ni el peronismo con este conflicto, o sea, sí, están más unidos que antes, pero digo, todavía se está discutiendo si Kicillof tiene que determinar la lista. El conflicto o no. Lo que mostró es que hay un arco que se está peleando entre sí, pero que al mismo tiempo reconoce que hay otras cosas que son más importantes. Bueno, si no podemos entender eso, que es el eje de la construcción política, bueno, entonces después no nos preocupemos de que Milei gane la elección de octubre. Abrió la posibilidad de una mesa de diálogo que no se venía dando. Digo, Gente que no se juntaba. Sí, obvio que Y es o sea, pero digo, el peronismo igual todavía no logra ponerse de acuerdo. Pero aparte del peronismo, eso que se llama peronismo no necesariamente tiene que ponerse de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo con que todo eso que se dice peronista tiene que ir junto. Yo no quiero un peronista como Poder, como Pichetto. Pero Axel le preguntaron, bueno, si vos fueras presidente, ¿la indultarías? Y dijo... ¿Qué? Cuando le preguntaron a Axel, ponele, si vos fueras presidente, ¿la indultarías? Y no pudo decir que sí. Entonces, digo, hay conflictos en las figuras principales del peronismo. Pero yo creo que, digo, la discusión entre Axel y Cristina es una discusión ridícula por donde se la mire. En términos de posicionamientos políticos, ridícula. No sé si Axel dudó, puede haber dudado por miles de razones. Porque no debe haber sabido si puede indultar o no puede indultar por ese tema. Puede hacer distintas cuestiones, como tanto es gobernador, se cuida de decir determinado tipo de cosas, pero lo cierto es que obviamente yo creo que es al revés. El problema de fondo acá es que en lugar de discutir cómo nos sacamos encima al gobierno, porque es la única manera de que Cristina esté libre, en lugar de eso estamos discutiendo, ya dando por sentado que Cristina está 2 años presa. Digo, en lugar de que haya una estrategia para confrontar con eso. Y la presión tiene que ir sobre la Corte también. Yo la verdad que la movilización la hubiera hecho a la Corte y a la Plaza de Mayo. No me parece que hubiera sido que sea lógico ir solo a la plaza. A ver, esa multitud tendría que ir a la Corte a exigirle la anulación del fallo. Digamos, esa presión política hay que hacerla sentir. Amén de que creo que también existen elementos de presentación de amparos que no se han hecho, toda una serie de cosas que se pueden hacer para pedir la nulidad del fallo. Sí, yo igual creo que la gran mayoría de la población, o un gran porcentaje de la población, está contento. O sea, yo creo que hay un gran sector que le compite al que está en contra de esto, que dice, está bien metida presa. Entonces, yo entiendo que una presión puede hacer que se voltee el fallo, pero digo, la marcha sí hubo un montón de gente, pero hay una gran multitud que también banca que esté presa. Entonces, es una situación difícil y está toda la sociedad dividida. Hay una multitud en la calle, la otra no está en la calle. Esa otra multitud no existe. No, pero si vos levantás el fallo, ahí sí. Digo, no, nadie se va a movilizar a favor del fallo. No. Es que no va a haber como se movilizaron con Vicentín, es la misma gente. Sí, no. Lo que yo digo es que no. Yo lo que sí creo que es cierto eso que vos decís. Claramente de la sociedad argentina una parte muy importante, incluso acabo de contestarte de entrada, hubo hechos de corrupción en la experiencia kirchnerista. Y sin embargo nosotros bancamos el tema de que esta condena no puede existir. Pero porque estamos discutiendo lo que implica cercenarle la voluntad popular, en este caso, a los habitantes de la tercera sección electoral. Y mismo es un precedente
bastante gravísimo. Entonces digo, eso estamos discutiendo, no estamos discutiendo lo otro. Lo otro sí hay que discutirlo, No, se yo sé, discute. pero hay un gran porcentaje de la población que no hace ese análisis de, ok, es Bueno, corrupta, pero esta causa pero de eso se igual trata la hay un política. montón De de... eso se trata la política, de confrontar de manera docente qué es lo que está en discusión. Hay que discutir con la sociedad. Esto es una barbaridad que no tiene nada que ver con la discusión de la corrupción. Está perfecto discutir No, la por eso, corrupción. pero lo que digo es que el grueso de la gente Sí, y que no hace pone- ese análisis, hace el análisis de ¿es Sí, corrupta o no es corrupta? Claramente Está- la sociedad en relación así está bien o está mal. Te digo más, la proporción de gente que dice que hubo hechos de corrupción es mucho mayor que la proporción de gente que dice que hay que bancar esto. O sea, los que dicen que hubo hechos de corrupción son el 80%. Ahora, los que dicen que hay que bancar esto está todo muy partido, está palo a palo. Por eso Eso. digo. Bueno, por eso Por digo, eso digo que es muy difícil que habiendo una movilización popular vos logres que se levante el fallo, porque está muy dividida la sociedad en torno a eso. bueno, pero por eso es la Y primera. hay un la- gobierno que no está la- muy debilitado tampoco. bueno, el gobierno está muy preocupado. De hecho, el gobierno trabajó para que no hubiera movilización. Sí, trabajó- salieron a mentir con los números. No, trabajó para que no se hiciera la marcha como europeo, fuera y volviera. O sea, hicieron todo lo que pudieron para que, a pesar de lo que pedían los fiscales, le dieran la domiciliaria, la notificaran antes. O sea, trabajaron para frenar, con toda claridad. Tenían temor de lo que del quilombo que se había generado. Y eso es lo mejor que puede pasarles. Y además, cuando yo te digo, para mí la marcha tendría que haber ido también a la corte. No quiero decir que con una marcha se resuelve. Hay que hacer un plan de lucha política que tenga en el centro voltear esto y ganarle al gobierno en octubre y sacar el juicio político al gobierno. Ese debería ser el objetivo de todos los que creemos que estamos transitando algo que está poniendo en peligro la democracia en la Argentina. Eso es lo que efectivamente está como un problema. Hay un peligro concreto. La democracia está desapareciendo en la Argentina. Todos los mecanismos represivos que están armando, el modo en que pasan por encima de todas las reglas institucionales y la definición que han tomado, ya son cuestiones, son muy serias, no son tonterías. Aparte digo, incluso desde el punto de vista judicial, el fallo es una locura. O sea, cualquiera que asuma un gobierno es responsable de todo lo que pase ahí. No importa si es responsable penalmente o no, es responsable. Por el modo en que hicieron esto, a cualquiera que le armen una cosita por abajo, alguno que le metieron infiltrado o lo que fuere, lo terminás metiendo en gana. Cualquiera que quiera Sí, expresar además algo, había sido absuelto de la causa, entonces se volvió a rearmar, o sea, también... pero el esquema que es, debería haber sabido, porque lo que sostiene esto, es que Cristina no podía haber ignorado lo que ocurría. Eso es. Están las célebres palabras de Mariano Cunio Liberona, Que él estaba en contra de la causa. que él mismo decía que era una barbaridad. O sea, asumiendo que la corrupción existía, dice, bueno, está bien, pero acá no está demostrado la responsabilidad penal de Cristina, y acá no está demostrado, y que de hecho eso ni siquiera lo pudieron poner en el fallo, que es el tema de la asociación ilícita. Las dos cosas que estaban, Que eso lo había dicho el procurador, ¿no era? Y que ellos no lo agregaron. claro, que no, el fallo que termina saliendo No es con no lo la incorpora. asociación. De hecho, por eso en realidad es el pedido original del fiscal, que el juzgado no acepta, y luego el procurador insiste, y con lo cual ellos pedían creo que como 12 años de Sí. prisión en lugar de 6. Pero lo que digo es, no, suena un disparate todo. O sea, Además, una corte que funciona con 3 jueces, que no debería ser así. Jueces que tienen un montón de causas también, o sea. El truco de Macri. No, y creo que al poco tiempo, cuando No, estaban por decir. Vamos a ser claros. Ahí también hay que ver
las grandes cosas que los gobiernos populares no han hecho. Porque Lorenzetti Lo nombró Cristina lo y nombró los Cristina. otros dos tuvieron los votos de los Los senadores otros dos tuvieron los peronistas. votos del peronismo y del kirchnerismo para existir. O sea, esa corte no. Nadie puede decir que Cristina no tiene nada que ver con esa corte. Y es más, hasta último momento estuvo tratando de poner al hijo, que era el que terminó no saliendo, porque al final los dos que mandaba Milei, o sea, Cristina trabajó para tener incidencia dentro de la corte para que esto no ocurriese. Y de hecho habían acordado para que el hijo fuera juez de la corte. Entonces digo, acá, digamos, esos tres jueces son parte de los tantos errores de las experiencias populares. Pero decís que hubo hubo un error de cálculo del peronismo. O sea, no digo en su momento, digo ahora, el peronismo no podría El peronismo haber podría apretado a los jueces. O sea, digo, Y si los apretó Johnny Viale un día antes, ¿no? Un día antes o fue el mismo día. ¿qué cosa? Antes de que sale la condena. ¿Qué hizo Johnny yo? Viale les dicen, cámara, vamos sacando el fallo. Los mandó a laburar. Y salió. Claro, porque Johnny Viale lo dijo, salió. No, Derechito fue, ¿eh? a mí me parece que algo más que Johnny Viale es las definiciones que tomaron los Estados Unidos, Pero la digo, Cámara de Comercio Americana. pero digo, fue un error de cálculo el del peronismo, el de... ¿Cuál? No, digamos, vos tenés tres jueces, uno lo propusiste vos, los otros dos te lo votaron tus senadores y sin embargo te meten presa. Entonces lo que yo digo, el peronismo no pudo hacer nada para negociar con los jueces, digo, no vamos a decir que la corte es lo más transparente del mundo, ni poder. vela por los principios republicanos, porque... Y bueno, lo que pasa es que ese famoso tema del peronismo hay que desgranarlo. El peronismo tiene diferentes realidades, está atravesado por profundas contradicciones, penetrado por el poder. Entonces, bueno, después no es tan sencillo el tema. Por eso es que digo, no es la unidad del peronismo lo que va a resolver el problema. Pero es la unidad política de una propuesta diferente que va a tener a la cultura peronista dentro de ese espacio. Pero si no se entiende eso, bueno, vamos a seguir repitiendo errores y vamos a seguir armando coaliciones con los que están enfrente de cualquier intento de construcción de un país soberano. Igual, lo último a decir es muy polémico, pero yo creo que el peronismo, no digo que le convenga esto, ¿no? Pero hay todo un uso político de nos quieren proscribir y como que usan un momento muy debilitado ellos para justo sale en este momento donde están debilitados el fallo, que les viene muy mal, digo, pero hay todo un uso político de discurso para después ganar las elecciones. Donde hay toda una figura de victimización hacia Cristina, que la entiendo porque es verdad, no estoy de acuerdo con la causa ni nada, pero digo, hay todo un uso también de eso. No, eso, digamos, yo creo que el problema es ese, si en realidad, en lugar de entender que acá hay una oportunidad política para discutir en serio cómo se confronta con un modelo que viene a devastar y a terminar con la democracia en la Argentina, y a devastar y saquear a nuestro pueblo, si no se entiende que eso es lo que está enfrente y que por lo tanto hay que ampliar una convocatoria con definiciones políticas claras, y se pretende simplemente utilizar esto como una estrategia electoral centrada exclusivamente en Cristina y el sector que la acompaña, yo creo que se limita todo mucho. Y creo que no nos lleva a ningún buen lugar. Si esto se utiliza para seguir profundizando la crisis de la provincia de Buenos Aires, para que en lugar de que haya más acuerdos haya menos, de cara a las elecciones del 7 de septiembre, la verdad que es una cagada. Pero, a ver,
es muy importante en qué medida comenzamos a modificar los resultados de estas 7 elecciones que hubo. Estas 7 elecciones con ausentismo récord, peronismo que no logra nada, que no aparece nada nuevo y con la libertad avanza creciendo. Bueno, ¿qué va a pasar ahora en Santa Fe? ¿Qué va a pasar en Formosa? ¿Qué va a pasar en la provincia de Buenos Aires? Santa Fe el domingo tenemos una oportunidad interesante. El frente que nosotros integramos y en el que está el compañero Juan Monteverde, tiene la posibilidad de ganar la ciudad de Rosario. Hay elecciones en la ciudad de Rosario. Eso sería un dato político importante de una construcción distinta que por primera vez aparece en el escenario. Y sería muy importante que en la elección de la provincia de Buenos Aires esto que acaba de pasar no sirva para fragmentar aún más, sino para galvanizar la fuerza y lograr que Milei no gane la provincia de Buenos Aires. Si eso no se logra, el panorama se complica mucho más. ¿No? Bueno, entonces veremos después del domingo. ¿Qué sucede? En el próximo programa hablaremos de eso. Así que bueno, ¿No? hasta un próximo programa.